Primera de Samuel, capítulo 2, versos 22 al 36. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Le vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: pero Elí era muy viejo y oía de todos lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordándoos de los principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Amado Dios, en el nombre de Jesús damos gracias. Agradecido estamos, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Señor, honramos, bendecimos, glorificamos su nombre, Señor, en esta noche. Y pedimos, Padre, que usted nos ministre a cada uno en las áreas, Señor, que usted quiere hablarnos hoy. Señor, ponga sensibilidad en nuestros corazones. Que nuestras mentes solo estén, Señor, preocupadas de lo que usted va a hablarnos, y que nuestros corazones estén sensibles para recibir tu palabra. Señor, deme a mí la sabiduría para ministrar tu palabra, y que todos nosotros seamos edificados a través de ella, Señor, porque ese es el propósito siempre, y será siempre el propósito suyo, Dios mío, ministrar nuestras vidas, edificarnos, ayudarnos, Señor, a entender, Padre, aquellas áreas que no están bien en nuestras vidas, y poder, Señor, fortalecer aquellas que están bien, para que podamos seguir avanzando
en la dirección correcta. Dios eterno, yo pido que esta tu palabra sea, Señor, una palabra que pueda tocar profundamente nuestro ser y nuestro corazón, y que esa palabra venga de su presencia, Señor, porque no queremos palabra de hombre ni palabra de una persona, Señor. Queremos su palabra, mi Dios, ministrada a nuestros corazones. Y únicamente, Señor, sabemos que a través de su Espíritu Santo usted provocará aquello, Señor. Pido, amado Dios, tu bendición, y pido, Señor, que usted use mi vida en esta hora para su gloria y para su honra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a compartir de esta palabra que le he puesto como un título: estorbando a nuestros hijos. Estorbando a nuestros hijos. Este título está enfocado en el capítulo 3, verso 13, que vamos a leerlo, pero también lo vamos a compartir. Y dice: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cuando nosotros leemos la historia de Elí y vemos a este gran hombre de Dios, porque Elí fue un gran hombre de Dios, uno lee la palabra, no fue cualquier persona, fue una persona importante de acuerdo a lo que la misma palabra nos enseña. Pero cuando sus hijos, que eran sacerdotes del pueblo de Dios, habían sido para ministrar al pueblo, habían sido puestos en un lugar muy especial. Pero la misma palabra dice ahí en el verso 12 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea que la condición de estos hombres era una condición perversa, una condición con una falta de temor tremendo. Y empezamos a ver lo que sucede con estos hombres, que todos los sacerdotes tenían criados, y los criados, cuando se ofrecían sacrificio a Dios, tenían que llevar un gancho en el cual ellos atrapaban la carne, y toda la carne que sacaban a través de ese garfio era para el sacerdote. Pero estos hombres, con una falta de temor tremenda, presionaban a los que ofrecían los sacrificios, y ellos tomaban lo que a ellos les parecía correcto. Dios habló a Elí conforme a lo que sus hijos estaban haciendo. Pero este hombre actuó de una manera muy débil con respecto a sus hijos. Y la palabra de Dios aquí lo muestra. Dice que, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, la condición de estos hombres fuera de tomar lo que a Dios le correspondía, lo que eran los sacrificios, las ofrendas, y no tomarlo de acuerdo a lo que Dios quería, sino a lo que ellos deseaban o lo que ellos anhelaban hacer. Ellos también tomaban a las mujeres que estaban velando a la puerta del tabernáculo y dormían con ellas. O sea, habían pecados tremendos que se estaban cometiendo dentro del pueblo de Israel. Y el hombre que tenía que parar todo esto era Elí. Pero su actitud era una actitud tan débil, una actitud que no tenía la valentía para frenar este pecado. Y dice la palabra de Dios que Elí le habla a sus hijos y le habla de esta manera: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, él había escuchado y sabía lo que sus hijos hacían, pero él no los sacaba del sacerdocio. Él no los removía de donde ellos estaban. Él no puso oposición a lo que ellos estaban haciendo. Elí, de una u otra manera, fue una persona que aceptó lo que sus hijos hacían.
Y cuando nosotros vemos a un hombre llamado por Dios, a un hombre escogido por Dios, viendo tanto pecado cometido por sus propios hijos y que él no hizo nada, no les estorbó con respecto a este pecado, él le habla de una manera tan suave y tan simple, aunque le dice cosas importantes. Si usted lo lee aquí, dice: no, hijos míos, porque no es buena vuestra fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea que estos hombres, no solo ellos estaban cometiendo pecado, sino que a través del pecado de ellos, el pueblo de Israel se estaba corrompiendo. Porque veía en el sacerdocio, veía en los líderes que ellos cometían pecado, por tanto el pueblo podía justificarse de también cometer el mismo pecado. Si nosotros empezamos a ver cómo Elí actuó con respecto a sus hijos y cómo no los confrontó ni los estorbó. Esta palabra estorbar nosotros siempre, y creo que todos la entendemos, cuando usted jugaba a la pelota siempre decía: estórbalo. ¿Cuál era el objetivo? Que esa persona no avanzara, que esa persona tuviera problema para hacer o cumplir el objetivo que tenía de hacer un gol. Cuando nosotros vemos esta palabra, que Elí no los estorbó, está hablando que Elí nunca puso una oposición, nunca les impidió de cometer el pecado. Elí le hablaba, pero no hacía nada para que ellos no siguieran pecando. Y cuando nosotros vamos a esta palabra, nos damos cuenta que Dios estaba conociendo todo esto que pasaba con los hijos de Elí. Y Dios ya había determinado hacerlos morir. Pero uno puede decir: ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios no le dio una oportunidad? Dios esperaba que fuera su padre el que actuara con respecto a sus hijos. Y cuando nosotros empezamos a ver esta área, nos damos cuenta de la tremenda responsabilidad que nosotros tenemos como padres con respecto a nuestros hijos. Porque de una u otra manera los niños empiezan a crecer, pero usted no puede esperar estorbarlo cuando sean adultos. Nosotros tenemos que empezar a provocarle problemas y conflictos para que no cometan pecado, para que no sean desobedientes, para que no se aparten de Dios desde pequeño. Y muchas veces nosotros evitamos hacerle eso. ¿Por qué? Porque no queremos que ellos tengan problemas. Pero la dificultad y el problema más grande lo vamos a tener un día nosotros delante de Dios. Porque Dios nos va a pedir cuenta, y por nosotros no haberlos estorbado, nuestros hijos se van a perder, se van a ir al infierno. Entonces, cuando nosotros vemos lo que aquí hace Elí, lógicamente usted lee, dice: oh, qué tremenda palabra le habla. Le dice: sí, pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? O sea, uno puede leer y dice: claro, tiene razón, pero las palabras no provocan nada si nosotros no las llevamos a la acción. Si él sabía que sus hijos estaban cometiendo pecado, si él sabía que ellos estaban siendo seguidos por el pueblo para también cometer pecado, y que todo el pueblo sabía cómo ellos dormían con las mujeres afuera del tabernáculo, él no hizo nada. Y uno puede decir: es que él ya era anciano. No, él lo sabía de antes. Estos hombres, dice la palabra de Dios, que no conocían a Jehová. Significa que no tenían temor de Dios. Entonces, ese conocimiento de Jehová tenía que haber sido transmitido por sus padres. Y su padre no le transmitió ese conocimiento de Jehová. Por lo tanto, los puso en el sacerdocio, los puso para guiar al pueblo, para ministrar al pueblo, sin conocimiento de Dios. Entonces empezamos a ver que él le habla con palabras muy simples, muy sencillas, pero sin oponérsele. Y dice que: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea, la determinación de Dios estaba ya sentenciada.
Pero podía cambiar. Podía cambiar. Dios, hermano, puede decidir algo sobre nuestras vidas, puede decidir algo sobre mi vida, sobre la suya, pero Dios puede cambiar, porque la palabra misma dice que si el hombre cometiere pecado y Dios había determinado hacerlo morir, pero si ese hombre se arrepintiere, Dios le perdona. Usted y yo estábamos sentenciados a muerte. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte. Usted y yo estábamos sentenciados. Había una sentencia sobre nuestras vidas. Pero cuando nos arrepentimos, vinimos al Señor. Él nos encontró, nos salió a nuestro encuentro y nosotros nos arrepentimos. Él nos perdonó y esa sentencia ya no existe sobre nuestras vidas. Entonces, aunque Dios había resuelto hacerlos morir, ellos tenían una oportunidad de arrepentirse. Pero si su padre no les estorbó, ellos no tenían esperanza. Porque el que conocía a Dios era su padre. Sus hijos no conocían a Dios. Ellos hacían lo que querían. Mire, dice más atrás en el verso 13, dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol o en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía: no, si no, dame la ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, la actitud de los sacerdotes, los hijos de Elí, hacían que los que traían la ofrenda a Dios la menospreciaran, porque ellos presionaban a aquellos que ofrecían la ofrenda para tomar como ellos querían. Entonces nos damos cuenta que la actitud de estos hombres era tremenda delante de Dios. Y dice, la palabra de Dios dice que cuando Dios determinó ya hacerlos morir, vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Se está refiriendo, Aarón fue elegido como el sacerdote, el sumo sacerdote de Dios. Y Dios le dice: yo lo escogí allá en Israel, lo elegí. Y le di el privilegio de presentar las ofrendas delante de mí. ¿No es una honra grande delante de Dios? Y dice aquí: ¿por qué? Dice: ¿por qué os habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Se da cuenta? Que Elí sabía que las ofrendas que se estaban presentando delante de Dios estaban siendo pisoteadas por sus hijos y por el pueblo. Y Dios le dice a Elí: tú has honrado a tus hijos más que a mí. O sea, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de hacer entender a nuestros hijos cuán importante es Dios para nosotros y cuán importante debe ser Dios para ellos. Y Dios le reclama. Si usted ve, Dios no habla con los hijos de Elí, Dios habla con Elí. Usted no va a encontrar a Dios hablando con los hijos de Elí. Dios le habla al padre, porque el padre era responsable de lo que los hijos estaban haciendo, y él no los estorbó, y él le dio más honra a sus hijos que a Dios.
¿Cuántos de nosotros hacemos eso? No queremos estorbar a nuestros hijos, no queremos enseñarlo. Algunos ni siquiera presionan a sus hijos para que vengan a la iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos que vengan a la fuerza. Hermano, nosotros un día tenemos que dar cuenta delante de Dios. Y usted y yo tenemos que decirle a Dios: Señor, aquí están mis hijos, esto es lo que yo hice con ellos. Pero ¿qué va a pasar si usted y yo no estorbamos a nuestros hijos y no educamos a nuestros hijos en la palabra de Dios y no los presionamos para que ellos busquen a Dios? El mundo los presiona, el mundo los atrapa, el mundo los obliga y ellos hacen lo que quieren. ¿Y por qué nosotros no podemos guiar a nuestros hijos en la verdad de la palabra? A veces tenemos que estarle rogando a los hijos para que sirvan a Dios. Hay padres que dicen que yo no puedo obligar a mi hijo. ¿Quién le dijo eso? ¿Acaso no lo obliga para ir al colegio? Lo obliga, ¿no? ¿Y por qué no puede obligarlo para que busque a Dios? ¿Por qué nosotros no podemos decirle a nuestros hijos la importancia y hacerle entender lo que el mundo le ofrece y lo que Dios le ofrece? ¿Por qué no podemos mostrarlo de esa manera? Si muchos de nosotros vivimos en el mundo y sabemos lo que el mundo ofrece, por lo tanto, lo que Dios nos ofrece es mucho más importante que lo que el mundo nos ofrece. Pero aquí Dios le dice a Elí: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos, dice, de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mire, Dios había dicho y había establecido que la casa de él y la casa de su padre andarían perpetuamente delante de él. Y Dios cambia de opinión. ¿Acaso Dios no puede cambiar de opinión sobre nosotros? Cuando Dios nos habla, nos ministra y Dios dice: esto es lo que yo quiero para ti, eso es lo que yo quiero hacer contigo. Pero esto no nos involucra nada más a nosotros, involucra a nuestra familia, involucra a nuestro hogar, involucra a nuestros hijos. Y si nosotros no podemos gobernar a nuestros hijos, lo que están bajo nuestro techo, entonces ¿cómo nosotros podemos decir: Señor, yo te voy a servir, Señor, yo te voy a ser obediente, Señor, tú vas a ser lo principal en mi vida, si yo no soy capaz de gobernar mi casa? Entonces Dios le dice a Elí: ¿sabes qué? Lo que yo había determinado sobre ti, sobre tu casa, ya no será así. Nunca, dice, yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿A quién había honrado Elí? A sus hijos. Nosotros, por hacer sentir bien a nuestros hijos, no es que: Señor, ¿cómo lo voy a hacer sentir mal? No es que está cansado, no es que estudia todo el día, no es que tiene que levantarse temprano, no es que... O sea, ¿qué honra entonces tiene Dios? Dios no merece, hermano, que nosotros le demos lo mejor de nuestra vida. Dios no merece que nosotros pongamos a nuestro servicio no solo nuestra vida, sino nuestra familia, nuestro hogar. Entonces nosotros de repente decimos: es que Señor, el Señor me entiende, es que mi hijo estudia todo el día, pasa todo el día en clase, llega cansado. Pero dígale que hay un cumpleaños, dígale que su amigo lo invitó a tal lugar, se le acaba el cansancio al tiro. ¿Y por qué para las cosas de Dios no tenemos el tiempo? Recuerde que Dios no le va a pedir cuenta a sus hijos. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. A nosotros. Y Dios le dice aquí a Elí que yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y dice: he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. O sea, Dios fue drástico. Dios fue duro con él. Uno puede decir: pero es que Elí le había servido mucho a Dios. Pero ¿cómo Dios no va a tener misericordia? ¿Cómo Dios? Es que Elí conocía a Dios.
Usted y yo conocemos a Dios, sabemos quién es Dios, entendemos cómo Dios actúa. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que transmitir ese conocimiento a nuestros hijos para que ellos también conozcan a Dios y no sean como estos hombres que no tenían conocimiento de Dios. Porque nosotros podríamos justificarlo, es que ellos no conocían a Dios, pero la responsabilidad no era de ellos primero, era de su padre, porque Él lo puso en un lugar que ellos no estaban capacitados para hacerlo. ¿Por qué? Porque primero tenían que tener un convertimiento, primero tenían que tener un conocimiento de Dios, primero tenían que tener un encuentro con Dios para cuando ellos hicieran el trabajo que Dios le había encomendado, lo hicieran para agradar a Dios y después a ellos. Pero ellos solamente querían agradarse. Entonces Dios le dice aquí, mira, ya no habrá anciano en tu casa. Y verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. O sea, qué tremendo. No solamente Dios cortaría a toda su descendencia para que no hubiera más ancianos, sino que también traería pobreza y miseria a su familia. Y uno dice, ¿por qué de repente pasamos tanta miseria? Nada más veámonos qué estamos haciendo con nuestra familia. ¿Qué estaremos haciendo con nuestra familia que está provocando maldición sobre nosotros? Porque nosotros honramos más a nuestros hijos que a Dios. Porque nosotros queremos que nuestros hijos se sientan mejor que lo que Dios debería sentirse por nosotros. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, nuestros hijos lo entenderán a través de nuestra vida, a través de lo que nosotros le mostramos. Pero si un padre, por estar cansado, no viene a servir a Dios, ¿qué hará su hijo mañana? Si un padre, porque le duele algo, no llega a la casa del Señor, ¿qué hará su hijo mañana? Si nosotros no le mostramos integridad a nuestros hijos, ¿qué harán ellos mañana? Entonces todo va de acuerdo a lo que usted y yo hacemos con respecto a nuestros hijos. Dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. ¿Qué significa? Que las personas que Dios no cortara iban a provocar dolor en los descendientes de Eli. En las familias que vinieran, los hijos que Dios no cortaran solamente iban a provocar dolor y tristeza. ¿Y cuántos padres hoy sufren por sus hijos y lloran por sus hijos? ¿Y a quién le echamos la culpa? El diablo fue. Siempre la culpa es el diablo. O siempre la culpa de otro. La culpa es nuestra como padres. Nosotros somos responsables de nuestros hijos. Y al que nos va a pedir cuenta va a ser a nosotros. Dios un día nos va a llamar a pedirnos cuenta. Recuerde que nosotros no somos dueños de los hijos. Somos administradores de lo que Él nos ha dado. Significa que un día usted y yo vamos a comparecer delante del Señor. Ahora, dice, y esta será por señal, esto acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. ¿De quién se estaba preparando Dios para un buen sacerdote? Samuel. Yo me suscitaré, yo escogeré, yo buscaré a un hombre fiel. Y si nosotros vemos, hermano, como Dios actúa en todas aquellas cosas que Él ha determinado hacer con nosotros, ¿por qué de repente no son realidades? ¿Por qué no podemos lograr alcanzar aquello que Dios nos ha hablado, nos ha profetizado, nos ha ministrado? Dios ha dicho muchas cosas con respecto a nuestras vidas personales. ¿Cuántas cosas nos ha hablado Dios? Y nos damos cuenta que pasan los años y nada de eso sucede.
Es porque Dios ha cambiado de opinión, porque Dios ya ha dicho esto no cambiará en el corazón de este hombre, de esta mujer, como lo hizo con Elí. Dios había establecido que de generación en generación siempre esta descendencia estaría delante de Dios. Pero Dios dijo, ni tal haga. Porque vio que este hombre había honrado más a sus hijos que a Dios. Que aunque sabía toda la maldad que sus hijos hacían, aunque sabían que sus hijos despreciaban los sacrificios, que dormían con las mujeres aún ahí en la puerta del tabernáculo, y todo el pueblo lo sabía, y Elí tenía conocimiento de eso, pero no los estorbó, no fue un impedimento para que este pecado siguiera creciendo dentro de la vida de estos jóvenes. Vuelvo a reiterar, ellos pudieron haberse salvado. Pero Elí no hizo nada. Elí no le importó. Prácticamente creía que con las palabras que él le hablaba todo iba a cambiar. Las palabras no cambian a la gente. Nosotros tenemos que ser un obstáculo. Nosotros tenemos que ser un impedimento para que el pecado no avance en nuestros hijos. Nosotros tenemos que estorbarle, nosotros tenemos que ganarnos al frente, nosotros tenemos que impedir que sea fácil lo que ellos quieren hacer. Pero si nosotros le hacemos las cosas fáciles, es como le he dicho a muchos padres y que he conversado con respecto a hacerle las cosas fáciles a los hijos. Si nosotros sabemos que el pecado está destruyendo a través de la internet a muchos jóvenes, ¿cuántos padres siguen y siguen comprándole celulares, contratándole la internet, que ellos tengan toda la libertad si saben que lo está destruyendo aquello? Esa es negligencia, eso es, dice, es que yo le digo a mi hijo, es que yo le digo a mi hija que no haga eso. No, el mundo los tiene atrapados, el diablo los va a atrapar y los va a destruir. Y cuando sus hijos estén destruidos, ¿qué va a pasar? Que muchos dicen, era como cuando regalaban estos notebooks para que los niños estudiaran. ¿Recuerdan? En el colegio, no sé si lo siguen regalando. Dice, me regalaron a mi hijo, ahora va a tener para estudiar. No estudia nada. Se dedica puro a jugar y a puro a hacer cosas que no corresponden. Y los padres no los estorban, los padres no son un obstáculo, un impedimento para que eso ocurra. Y Dios nos va a pedir cuenta un día como se las pidió a Elí. Porque cuando sus hijos murieron y le dieron la noticia, él dice que cayó de espalda y se desnucó. Ahí llegó el hombre de Dios. Porque en realidad nunca quiso entender y darle a entender a sus hijos quién era Dios realmente. Porque nuestros hijos toman a Dios como cualquier cosa. Porque nuestros hijos ven a Dios como algo sin importancia. ¿Por qué nuestros hijos no tienen temor a Dios? ¿Por qué no tienen un respeto a Dios? Porque nosotros como padres no se lo enseñamos, no le transmitimos a través de nuestras vidas lo que ellos deben saber con respecto a Dios. Y dice el verso 36, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Mire, hombres que tenían un proyecto tremendo de parte de Dios, de ser los sacerdotes, de ser la descendencia que estuviera delante de Dios. Dios le dice, un día llegará el momento que vendrán a postrarse delante de Samuel por una moneda de plata y por un pedazo de pan. ¿Cuántos hombres llamados por Dios están en la miseria en el mundo? Destruidas sus vidas. Y uno puede culpar de muchas maneras, pero ¿quién fue el principal culpable? Somos nosotros como padres, que nunca hemos hecho nada para que eso cambie. Nunca hemos hecho nada, nada más con palabras, nada más decirle algo, pero no les estorbamos para que el pecado no les siga consumiendo su vida. ¿Y qué va a pasar cuando Cristo aparezca y ellos se vayan a un infierno eterno? Hoy día nosotros podemos decir todavía tienen esperanza, pero ¿qué pasa si Cristo viene hoy? Nuestros hijos se van a ir a una condenación eterna. Se van a perder eternamente.
dice acá, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea, Dios le dice: llegarán estos hombres a pedir limosna, a buscar por misericordia que de una u otra manera se les coloque en algún lugar para poder alimentarse. Las consecuencias de que nosotros podemos llegar a tener por no ser responsable con nuestra familia, por no ser responsable con nuestros hijos, puede ser tremenda. Y Dios siempre nos advierte a través de sus palabras. Dios siempre tiene una palabra para decirnos que estamos a tiempo para que esto cambie. Por eso cuando Dios habla aquí en el capítulo 3, verso 13, a través de esa conversación que Dios tiene con Samuel, y le dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Se da cuenta? Dios le dice: Elí sabe la iniquidad que sus hijos han hecho. Ellos han blasfemado delante de Jehová y Elí no los ha estorbado. Dios le habla a Samuel y le dice lo que él va a hacer. Pero si usted ve la resignación de Elí, uno dice: ¿cómo puede llegar un hombre de Dios a tal resignación? Porque cuando Dios le llama a Samuel y le habla y le da a conocer todo esto, llamando pues Elí a Samuel, le dice en el verso 16 del capítulo 3, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres, palabra de todo lo que habló Jehová. Y Samuel se lo manifestó todo, dice, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová haga lo que bien le pareciere. ¿Cree usted que un hombre de Dios puede decir eso? ¿Qué tendría que haber? Él tendría que haberse humillado, él tenía que haber pedido perdón: Señor, perdona. Pero él dice: Jehová haga lo que él quiera. O sea, no hay un reconocimiento, no hay una humillación, no hay el decir: Señor, mi Dios, he pecado, yo era tu siervo, yo era el que tú usabas, y yo he sido el responsable que mis hijos sean destruidos. Porque Samuel le cuenta todo lo que Dios le habló y lo que él tenía determinado hacer. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esa manera? Bueno, que Dios haga lo que quiera. Si total Él les dio. Qué tremendo. Que podamos llegar a ese límite, como llegó Elí, y decir: Jehová haga lo que bien le pareciere. O sea, ni un reconocimiento, ni un decir: Señor, perdóname. Cuando el corazón se endurece de una persona, hermano, es imposible llegar a la humillación. Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos una tremenda responsabilidad. Pero aunque nuestros hijos crezcan, si nuestros hijos están bajo nuestro techo, usted y yo somos responsables delante de Dios. Nosotros somos responsables de decirle la verdad, de estorbarle, de ser un impedimento para ellos, de ser aquel que los molesta todos los días para que no hagan y no cometan pecado, porque están ofendiendo a Dios y a la través están contaminando nuestra vida y contaminando a otros. Pero si no lo hacemos,
Un día apareceremos delante de Dios y Dios nos pedirá cuenta, igual como lo hizo con Elí. Dios nos habla a tiempo, antes de tiempo, y a veces fuera de tiempo, para decirnos: yo te dije, yo te advertí. A Samuel se le advirtió antes, a Elí se le advirtió antes a través de Samuel. Y a través del profeta de Dios que fue a decirle lo que Dios había determinado. Pero ni aún ahí Elí se arrepiente. Dios, hermano, quiere que nosotros meditemos qué estamos haciendo con nuestros hijos. ¿Para dónde lo estamos llevando? ¿Qué le estamos entregando? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con ellos? ¿Realmente le estamos mostrando a Cristo y a un Dios grande y poderoso a través de nuestras vidas y que ellos deben aprender a temer a Dios? ¿O nosotros le estamos enseñando a un Dios que lo aguanta todo, lo soporta todo, lo entiende todo? Usted y yo tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Así que hoy yo le invito, colóquese en pie, por favor, un momento. Y la pregunta de Dios para nosotros: ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Para dónde los estamos guiando? ¿Para dónde los estamos llevando? Yo le invito, cierre sus ojos un momento, vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí hoy. Usted es un Dios grande y poderoso, Señor. Pero muchas veces nosotros somos como Elí, Padre. Creemos que con palabras sencillas, simples, todo va a cambiar. Elí le habló cosas importantes a sus hijos, pero él nunca los estorbó. Él nunca fue un impedimento para que sus hijos cometieran pecado. Él nunca se puso delante de ellos para decir: ustedes no avanzan más en esta dirección. ¿Cuántos padres están viviendo de esa misma manera como Elí hoy? ¿Y cuántos padres están siendo un obstáculo para sus hijos con respecto al pecado? Dios le dijo a Elí que Dios honra a los que le honran. Si tú estás honrando a Dios a través de tu vida, a través de tus hijos, Dios te honrará. Pero si no lo estás haciendo, necesitas cambiar esa dirección. Mañana vendrá el sufrimiento, mañana vendrá el dolor, mañana vendrá la tristeza. Pero también vendrá la consecuencia de no haber actuado como verdadero padre. Si tú estás permitiendo y sabiendo que tus hijos van en una dirección incorrecta, usted tiene la responsabilidad de frenar aquello. Quizás aunque sea el más pequeño, el menor de tu casa. Y dice: pero es que él todavía no entiende. Si tú no enderezas a tu hijo a tiempo, mañana ya será tarde. Es por eso que Dios hoy nos ha ministrado con respecto a esta palabra. La Biblia dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si usted tiene oído y Dios le ha ministrado en esa área, y usted ha entendido que en su vida no ha estado actuando como un verdadero padre, sino que usted ha honrado más a sus hijos que a Dios, necesita arrepentirse. Si usted lo dice como Elí: bueno, Dios es Dios, Él sabe si Él quiere hacer esto otro, haga lo que mejor le pareciere. Creo que eso es lo más terrible que puede salir de la boca de un hijo de Dios. Y por eso yo quiero en esta noche orar por usted. Si usted como padre, como madre, no está cumpliendo con Dios,
y ha honrado más a sus hijos que a Dios. Porque ha entendido más a sus hijos que a Dios. Porque muchas veces aún se ha quedado por sus hijos, poniendo a un lado a Dios y honrando a sus hijos. Yo quiero hoy que usted pueda entender que la bendición vendrá a través de nuestra obediencia, pero la maldición vendrá a través de nuestra desobediencia. Si tú necesitas pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, no he actuado como un buen padre, como una buena madre, pero yo quiero cambiar en esta área, porque entiendo lo que tú tienes preparado para mí y yo no quiero perder aquello. Yo quiero orar por ti. Levanta tu mano, quiero orar por ti hoy.